Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en materia de creación de la figura de la regiduría migrante. Tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por el Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa, toda vez que ésta se encuentra publicada de forma íntegra en la Gaceta Parlamentaria correspondiente al día de hoy. Claro que sí, diputada. Durante la agenda legislativa en la que trabajé estos 3 años como diputada migrante, podríamos resumirlo en un nuevo concepto. Así como hemos desarrollado, trabajado y logrado la perspectiva la perspectiva de género para defender la causa de las mujeres, he generado el concepto de perspectiva migrante. Y esta perspectiva migrante sigue una ruta de 3, 3, 3, 3. Política migratoria en los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 3. En los 3 niveles: federal, estatal y municipal. En 3 aspectos: leyes, programas y presupuestos. Y luchando por 3 derechos: civiles y políticos, derecho a la identidad y derechos sociales, que es derecho a la inclusión y la no discriminación. Esta agenda en derechos migratorios, con esta iniciativa que presento el día de hoy, tiene por objeto fortalecer al municipio, el municipio que es la primer línea de fuego en atención a los migrantes. Anteriormente presenté una iniciativa para crear la Dirección de Asuntos Migratorios en todos los municipios del Estado. El día de hoy presento la iniciativa para crear la figura del regidor migrante en todos los municipios de nuestro Estado. Zacatecas, líder a nivel nacional y a nivel internacional, ejemplo de política migratoria, debemos de ser líderes también en esta iniciativa, como lo fuimos hace 20 años con la Diputación Migrante. Y como lo hemos sido defendiendo la Diputación Federal, que por una acción afirmativa será una realidad en el Poder Legislativo actualmente, pero que se está haciendo todo el andamiaje legal para que ya quede en nuestras leyes. Y que esta soberanía, que estos 30 diputados, los 30 diputados migrantes que integran la 63 legislatura, presentamos ante el Senado de la República. Es por eso que al cerrar esta agenda legislativa, presentamos, unidos como colegas y hermanos migrantes, el diputado Felipe Delgado y una servidora, la regiduría migrante. Demos ejemplo a nivel nacional de lo que los zacatecanos sabemos hacer en favor del 50% de nuestra población, que por ser migrantes no renunciamos a nuestros derechos civiles y políticos. El estudio del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos en el contexto de colaboración binacional ha propiciado históricamente debates públicos relativos a los derechos civiles, políticos y humanos. Es imposible que todavía se dude de nuestros derechos políticos como ciudadanos mexicanos. Los números no mienten. Somos un Estado migrante, binacional y transnacional. Como sabemos, los mexicanos y los zacatecanos residentes en el exterior son titulares de los derechos establecidos por los ordenamientos jurídicos mexicanos, así como por el propio derecho internacional. Entre este cúmulo de derechos se encuentran los derechos políticos de las personas, los cuales, en la actualidad, no pueden limitarse para su ejercicio única y exclusivamente dentro del territorio o la jurisdicción del Estado correspondiente.
La parcialidad de los derechos políticos para las y los migrantes en pleno siglo XXI sigue teorizando sin alcanzar una firmeza real en su aplicación. Esto pese al entramado jurídico que nos garantiza para esta ciudadanía transnacional, que traslada con ellos los derechos de la ciudadanía mexicana a los Estados Unidos, así como los derechos norteamericanos a nuestro país, dando identidad a ambas naciones a partir de la mencionada ciudadanía transnacional. Gracias a las reformas realizadas con perspectiva migrante, en Zacatecas se pudo garantizar la representación de los migrantes en la legislatura del Estado y como resultado de estas grandes transformaciones es que ya estamos cerca de 20 años con la figura de diputación migrante establecida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, contando desde entonces con la participación de 12 diputadas y diputados con el carácter migrante. Dada la gran experiencia del Estado de Zacatecas en diversas entidades federativas, se han hecho esfuerzos por reconocer la importancia de los migrantes mexicanos residentes en el exterior, para lo cual han sido creados ordenamientos jurídicos que lo contemplen, instituciones, así como diversas figuras de participación política, como lo es la figura de la Diputación Migrante. Dada la importancia de la participación de la comunidad migrante para ser elegidos y para ostentar un cargo de elección popular, hace tan solo unos meses se presentó a nivel nacional un claro y firme ejemplo de la forma en la que sí se debe contemplar a los migrantes en la toma de decisiones, en este caso, dentro del Poder Legislativo Federal, dentro de las acciones para el reconocimiento de los derechos políticos de la comunidad migrante. De manera reciente, se presentó un avance sumamente importante y significativo en relación con la participación de los migrantes en el proceso electoral 2021. El reconocimiento de los derechos de las personas deriva de un acto de Estado, pero aun cuando estos no sean reconocidos, los seres humanos contamos con ellos por el simple hecho de ser personas, de ser mexicanos, de ser zacatecanos y de ser migrantes. Sin ninguna duda, algunos de los grandes derechos que la humanidad ha conquistado a lo largo de los años son los derechos políticos, mismos que, en la actualidad, se constituyen como elemento fundamental para el logro de los principios democráticos de las naciones, permitiendo así el pleno ejercicio de las garantías, libertades y de los derechos. Los migrantes tenemos derecho a la participación política. La Carta Internacional de los Derechos Humanos establece que los derechos políticos deben ser gozados por todas las personas en el mundo y son inalineables. Desde un enfoque de derechos, debemos avanzar en promover legislaciones que favorezcan la participación política de los migrantes para así contribuir a una sociedad más inclusiva. En este orden de ideas, el estudio del marco jurídico para responder a la pregunta ¿por qué en el siglo XXI los derechos de las mexicanas y los mexicanos migrantes siguen siendo parciales? Es fundamental, sobre todo para determinar la necesidad de analizar la legislación vigente y garantizar a la comunidad migrante su real incorporación a la vida pública para incidir, como lo es en la meta del Estado mexicano, directamente en las acciones enfocadas a otorgar las condiciones de derecho que mitiguen el éxodo del país y que facilite la repatriación de las familias hacia un México digno y próspero, que sostenga la calidad de vida de una población que con sus aportes económicos y culturales están sosteniendo al país y lo han hecho por décadas. El discurso político se encuentra prácticamente homologado para reconocer a la comunidad migrante como un valioso sector poblacional en torno a la economía y sus aportes socioculturales. Sin embargo, no existe consenso en las formas de cómo incorporarlos a la vida política efectiva del país, más allá de permitirles votar para elegir a ciertos representantes, aportar económicamente para desarrollar obras con recursos compartidos y contar, como lo es el caso de Zacatecas, con una diputada y un diputado migrantes asignados por el principio de representación proporcional. Si bien no existe disposición alguna que hable de las regidurías migrantes,
el marco jurídico se encuentra en posibilidades de que dicha figura se incorpore en una primera etapa y en acompañamiento, en el caso de Zacatecas, en la integración partidaria y cuota joven, incluso sin necesidad de reforma, pero a través de las acciones afirmativas incluidas en los lineamientos y convocatoria para la elección correspondiente emitidos por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Es pertinente señalar que la ruta crítica para garantizar regidurías migrantes ya se encuentra en la ley y que su eventual reglamentación impulsaría cambios estructurales positivos en la administración pública municipal. Sin embargo, vale la pena mencionar que a pesar de la vocación migrante del Estado de Zacatecas, no todos los municipios cuentan con oficinas de atención al migrante o, en su caso, comisiones edilicias para atender dicho fenómeno social. Es aquí donde se encuentra la imperiosa necesidad de contar con un representante en el Cabildo para atender esos vacíos de la administración municipal. El reto de configurar la legislación para dar cabida a la ciudadanía transnacional se encuentra en un momento jurídico estelar. Las condiciones están puestas y los movimientos organizados de migrantes establecidos dentro y fuera del país se encuentran activos, presionando y a la espera de la luz verde que permita la consolidación de sus derechos políticos y socioeconómicos, siendo estos últimos la materia en la que esperan participar durante esta etapa de la democracia que ya los reconoce como pilares del presente y de futuro de México. El interés recíproco de ciudadanos e instituciones, así como la necesidad nacional de una democracia más acabada, dejan patente que la integración de la comunidad migrante no puede relegarse solo a lo simbólico, sino que debe ejercerse a través del respeto de las libertades, avanzando hacia su participación en los procesos de toma de decisiones que los impactan directamente. Es decir, la meta siguiente es lograr que la comunidad migrante participe en la elaboración de las políticas públicas que afecten directamente a su esfera individual y colectiva, entendiendo que debe ser también su mano la partícipe en la interpretación de las formas y tiempos para consolidar este derecho garantizado constitucionalmente en el sistema político mexicano. Sin ninguna duda, el municipio es la forma primera de gobierno, es la línea de fuego de atención de nuestros migrantes. Podríamos afirmar que para el ciudadano, el municipio es el gobierno más importante, dado que es la jurisdicción dentro de la que se reside, pero más aún, la autoridad municipal es la encargada de dar solución a las problemáticas más sentidas de la población, tal como se desprende en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es en donde se establecen las funciones y servicios públicos que el municipio tendrá a su cargo, entre los que destacan el agua potable, el alumbrado público, la limpia y recolección de residuos, los mercados y panteones, las calles y jardines, así como la seguridad pública en un sentido de proximidad o de atención como primer respondiente. Es el primer órgano que atiende al migrante y lo más importante, que atiende a las familias de los migrantes. Necesitamos una representación determinante en el municipio. Por otro lado, es importante señalar que las familias de los zacatecanos residentes en el exterior viven ahí, en el municipio, y es el municipio el primer beneficiado por las obras del programa 2x1 para migrantes, pero sobre todo como la recepción de remesas que las familias de migrantes utilizan para cubrir sus necesidades primeras, como la alimentación, el vestido, la vivienda, los servicios e impuestos que dentro de esa se requiere y que en el mayor de los casos se pagan a la autoridad municipal. La gran aportación económica que realizan los migrantes mexicanos a nuestro país y a nuestro estado y al municipio debe ser sin ninguna duda uno de los tantos motivos por los cuales se tiene que reconocer desde el ejercicio público su participación política, pero más allá de las grandes aportaciones económicas, la participación del migrante mexicano, del migrante zacatecano en la toma de decisiones debe ser reconocida y garantizada por ser un derecho que todos los mexicanos, que todos los zacatecanos tenemos, aun cuando residamos fuera del territorio estatal.
Es evidente que sobran motivos para el reconocimiento de los derechos políticos de los migrantes desde la participación directa de los municipios a través de la figura de regiduría migrante. Reconocer y garantizar la existencia de la participación de los migrantes en el Cabildo no es una dádiva para nuestra comunidad, es un derecho que tiene que ser reconocido a la brevedad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento para su consideración la siguiente iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas. Primero, se reforma la fracción cuarta del artículo 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículo 118. El Estado tiene al municipio libre como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, conforme a las siguientes bases. De la primera a la tercera. Cuarta, los partidos políticos tendrán derecho a regidurías por el principio de representación proporcional, debiendo incluir en sus listas a personas con calidad de migrantes o binacionales, siempre y cuando reúnan los requisitos que establece la Ley Orgánica del municipio y la legislación electoral del Estado, y hayan obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral municipal correspondiente. Segundo, se adiciona el numeral 5 del artículo 22 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Ley Electoral del Estado de Zacatecas, artículo 22. Integración de ayuntamientos, del 1 al 4. Quinto, en los municipios donde la asignación de regidurías sea de 8 de mayoría relativa y 6 de representación proporcional, una de estas últimas corresponderá a la candidatura en calidad de migrante. Tercero, se reforma el párrafo cuarto del artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, artículo 38, integración del ayuntamiento. La correlación entre el número de regidores de mayoría relativa y los de representación proporcional será la siguiente. Si los ayuntamientos se componen de 4 regidores de mayoría relativa, aumentará su número hasta con 3 regidores de representación proporcional. Si el ayuntamiento se compone de 6 regidores de mayoría relativa, aumentará su número hasta con 4 regidores de representación proporcional. Si el ayuntamiento se integra con 7 regidores de mayoría relativa, aumentará su número hasta con 5 regidores de representación proporcional. Si el ayuntamiento se integra con 8 regidores de mayoría relativa, aumentará su número hasta con 6 regidores de representación proporcional, garantizando una de estas últimas para la candidatura en calidad de migrante. Transitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo, se derogan aquellas disposiciones que contravengan al presente decreto. Atentamente, diputados migrantes Lisbeth Márquez y Felipe Delgado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de puntos constitucionales, asuntos electorales y participación ciudadana y de Hacienda y fortalecimiento municipal.